Me fui a buscar y dije, bueno, voy a especialista en la fecha. Bien, buenas tardes. Continuando con nuestro programa, partimos con unos pequeños minutos de anticipación. Damos inicio a la segunda parte de este día, del segundo simposio internacional de estudios griegos. Y bueno, tengo obviamente el agrado de presentar como opositora a Solange Riquelme Ampuero. Ella es estudiante del programa de doctorado de nuestro Instituto de Historia, realiza doctorado en Historia Antigua en esta universidad, que hemos conversado en estos días, lo importante que es cultivar la historia antigua a nivel de posgrado, y bueno, Solange está haciendo este trabajo desde nuestro Instituto de Historia. Su área de interés ha sido, bueno, el tema de la historia de la mujer, ¿no? La mirada también de género, la mirada femenina en la historia antigua, ¿no? Sobre todo en el mundo griego. Si uno recuerda la tesis de maestría, de máster que hizo Solange, trabajó previamente, ¿no? Una inscripción de Gortina que se encuentra en Creta, donde se habla también del derecho femenino o el rol de la mujer. Por tanto, ya viene desde un tiempo Solange desarrollando investigación en esta área. Y hoy nos va a presentar, bueno, parte de lo que es su trabajo actualmente de tesis doctoral, con el título Entre la sátira de la huelga sexual a la paz panhelénica, paralelismos en la obra aristofánica y el panegírico isocrático sobre la decadencia democrática de Atenas en el siglo IV. Por favor, Solange. Muchas gracias, profesor. Ya. La Atenas que conocieron Aristófanes y Sócrates fue paradójicamente la misma ciudad y dos ciudades completamente distintas. Nacidos en los años dorados del siglo V a.C., Aristófanes hacia el 446 y Sócrates en el 436, estos dos autores vivieron lo suficiente para contemplar el desmoronamiento de un orden que muchos de sus contemporáneos consideraban casi eterno. La Atenas de Pericles, con su liga de Delos convertida en instrumento de hegemonía, más su Partenón recién consagrado y su democracia funcionando como modelo a imitar, comenzó a resquebrajarse durante la guerra del Peloponeso, cuyo desenlace dejó cicatrices que ninguna restauración posterior pudo sanar del todo. Para comprender el diagnóstico entre ambos autores sobre la decadencia ateniense, resulta indispensable situar la Atenas del siglo IV a.C. como escenario de crisis, de varias crisis superpuestas. En primer lugar, la derrota del año 404 a.C. no solo implicó la pérdida de la flota, más el desmontaje de las murallas y la imposición de los 30 tiranos, sino también la ruptura entre la polis y sus ciudadanos. La democracia restaurada en el 403 bajo Trasíbulo, si bien jurídicamente sólida, operó en un clima de desconfianza y resentimiento. En segundo lugar, el siglo IV a.C. asistió a la erosión de la capacidad hegemónica ateniense en el Egeo. La segunda liga ateniense, fundada supuestamente para proteger a los aliados de la ambición espartana, reprodujo en muchos aspectos las mismas lógicas imperialistas de la Liga de Delos, generando la llamada guerra social que la desintegró. El ascenso de Tebas bajo Epaminondas, que derrotó a Esparta en Leuctra, dominó brevemente la Helade, demostró que ninguna polis podía ya ejercer un liderazgo estable y genuinamente panhelénico. En este vacío de autoridad, la retórica de la unidad griega se convirtió paradójicamente tanto en utopía política como en un instrumento de propaganda. En tercer lugar, las transformaciones socioeconómicas del periodo intensificaron la polarización interna. La guerra había destruido la pequeña propiedad agrícola, columna vertebral de la ciudadanía hoplita. El auge de la economía monetaria, más el comercio a larga distancia y el uso masivo de esclavos,
configuraron una estructura de clases en la que los límites entre ricos y pobres se volvieron más rígidos. La Asamblea Popular, si bien técnicamente abierta a todos los ciudadanos varones, fue capturada progresivamente por líderes demagógicos que, según sus críticos, apelaban a los intereses inmediatos de la masa e incluso los propios en detrimento del bien común. En este contexto es donde cobran pleno sentido tanto las comedias de Aristófanes como los discursos de Isócrates. Dos intelectuales formados en la misma ciudad y educados por la misma crisis articularon diagnósticos semejantes sobre el declive ateniense desde plataformas radicalmente distintas. Por un lado, el teatro cómico y por otro, la oratoria. La aparente contradicción entre ambas formas de expresión no hace sino enriquecer el análisis, pues muestra que la percepción de decadencia traspasaba todos los géneros literarios y todos los estratos del debate público. Bueno, ahí están los autores, y de las obras de Aristófanes para analizar son La Paz, del año 421, Lisístrata, del año 411, y las Asambleístas, del año 392. Y las obras de Isócrates son el Panegírico, del 380, sobre la paz, del 356, y el Panatenaico, entre el 342 y el 339. Primero, Aristófanes es, junto a Menandro, el único comediógrafo de la antigüedad griega del que conservamos un cuerpo literario más completo, y es considerado el cómico más importante de la llamada comedia política. De las 40 comedias que se le atribuían en la antigüedad, han llegado hasta nosotros 11 comedias, un conjunto lo suficientemente representativo como para trazar su trayectoria intelectual a lo largo de casi 40 años de producción, desde los Acarnienses, que fue la primera en el año 425, hasta Pluto del año 388 a.C. Esta extensión temporal es crucial para nuestro análisis, pues permite observar cómo el mismo autor mantuvo una coherencia en su diagnóstico sobre la decadencia ateniense a través de contextos históricos muy disímiles. La crítica tradicional tendió a ver en Aristófanes únicamente al cómico popular y una parodia literaria. Sus obras no son solo documentos históricos como tal, sino que son también intervenciones calculadas en el espacio público, formuladas en el único género que de cierta manera permitía a los estrategos, permitía criticar a los estrategos, los jueces y los dioses con una relativa impunidad. Es así como la comedia aristofánica funciona como una válvula de escape para los problemas de la ciudad. En la primera obra de Aristófanes, La Paz, que fue representada en las grandes Dionisias del año 421, pocos días antes de que se firmara la paz de Inicia, el protagonista Trigeo, que es un agricultor ático hastiado de la guerra, asciende al Olimpo montado sobre un escarabajo pelotero, que es una parodia directa de la de Peloferontes de Eurípides, para reclamar a los dioses que restituyan la paz a los griegos. Y en ese extracto se puede ver cómo los dioses están muy enojados con los griegos, porque, primero, en lugar de que ellos simplemente quieran la paz, buscan constantemente seguir luchando sin enterarse, sin querer buscar soluciones concretas. Como se puede observar, la situación que encuentra en el Olimpo es reveladora. Los dioses se han retirado indignados por la obstinación guerrera de los hombres ante el cuestionamiento de Trigeo del por qué los dioses tomaron esta decisión. Hermes responde: porque elegisteis la guerra a pesar de las numerosas propuestas de paz de aquellos. Cuando los laconios obtenían un pequeño triunfo, decían más o menos: sí, por los dioses, los atiquitos nos las van a pagar. Y si erais vosotros, aticónicos, los que teníais éxito, enseguida decíais: nos engañan por Atenea, no hay que creerles por Zeus, de todos modos volverán mientras tengamos pilos. El diagnóstico político subyacente es explícito. La guerra no es un fenómeno natural ni una imposición divina. Es una elección impulsada por la irresponsabilidad humana, representada en la figura de los demagogos que lucran con el conflicto. Aquí la figura de Cleón aparece implícitamente como el gran responsable de la prolongación del sufrimiento. Aristófanes establece aquí una cadena causal que se repetirá en obras posteriores.
como lo es que la democracia mal entendida genera demagogos y los demagogos generan guerras y las guerras destruyen la ciudad y de paso la vida campesina que constituye su fundamento real. En La Paz también se expresa una profunda nostalgia por un orden agrario preimperial. Cuando Trigeo libera a Irene de la caverna donde Pólemos la tiene encerrada, el cortejo que la acompaña es el de los trabajadores del campo, los artesanos y los comerciantes, es decir, la Atenas productiva frente a la Atenas guerrera y burocrática. Así lo deja de manifiesto en el siguiente apartado. Dice: oh día deseado por las buenas personas y por los labradores, contento de verte deseo yo saludar a los viñedos y a las higueras que planté yo mismo, cuando era un muchacho. Nuestro ánimo desea abrazaros después de tan larga ausencia. La ciudad que ha perdido el rumbo es aquella que ha sacrificado los valores del trabajo y la autosuficiencia por privilegiar la hegemonía marítima y la guerra. En la siguiente obra, Lisístrata, es sin duda la obra aristofánica más conocida y mal entendida de la historia occidental. Representada en el año 411, es el momento más crítico de la guerra. La comedia muestra a las mujeres de Atenas y sus aliadas griegas declarando una huelga sexual hasta que sus maridos acuerdan la paz. En la dimensión política es inseparable del componente cómico. La huelga sexual es precisamente un absurdo. Las mujeres griegas carecían de toda agencia política formal, lo que Aristófanes utiliza para invertir el orden establecido y señalar por reducción al absurdo la irresponsabilidad de los hombres que conducen la polis. Si las mujeres deben tomar el control de las finanzas públicas y negociar la paz, es porque los hombres son incapaces de hacerlo. De esta manera, la comedia está formulando una crítica demoledora a las instituciones democráticas dominadas por varones que han llevado a Atenas a la ruina. Para ello, la unión panhelénica es clave. Pues, si se reúnen aquí todas las mujeres, las de Beocia, las del Peloponeso, y nosotras, todas juntas salvaremos la Helade. De esta manera, la protagonista Lisístrata, con la convocatoria de mujeres que representaban a las otras polis griegas, manifiesta desde la ficción cómica lo que Sócrates articulará en una prosa más formal, la unidad panhelénica como alternativa a la autodestrucción. Uno de los pasajes más relevantes es el extenso discurso de Lisístrata ante el consejero, en el que narra cómo las mujeres soportaron en silencio las decisiones erróneas de la asamblea. Durante los primeros tiempos de esta guerra, nosotras, con nuestra natural discreción, hemos aguantado todo cuanto hacíais los hombres, aunque no nos gustaba nada. Pero comprendíamos bien lo que hacíais y muchas veces en casa nos enterábamos de que habíais tomado decisiones equivocadas sobre asuntos de importancia. Y entonces, aunque afligidas en el fondo, os preguntábamos sonriendo: ¿qué decreto referente a treguas de paz habíais hecho inscribir en las estelas en la asamblea de hoy? ¿Y a ti qué? Decían nuestros maridos, cállate. Este diagnóstico realizado por Lisístrata puede ser visto como una confluencia de factores. La guerra es un mal que afecta a toda la Helade y la democracia ateniense ha sido secuestrada por intereses rebeldes que utilizan para perpetuar el conflicto y con una nula capacidad de escuchar a otras voces o de reconocer sus errores, más la restauración del orden pasa por recuperar los antiguos valores como la moderación, cooperación y la prudencia que el clima bélico erosionó. De esta forma, la huelga sexual en su aparente frivolidad es el dispositivo retórico más eficaz que Aristófanes encontró para pedir el fin de la guerra ante 20.000 espectadores y a la vez exponer la nula capacidad de liderazgo de los hombres. Todo se perturba por su culpa, es para poder robar, para lo que Pisandro y los que están en el poder siempre andan promoviendo revueltas. Pues bien, respecto a eso, que hagan lo que quieran, pero a este dinero no van a ponerle ya la mano encima. Lisístrata, a su vez, se cuestiona el por qué los hombres no pueden poner fin a la guerra si ésta solo trae consigo males para la polis y sus integrantes. Ante ello les pregunta a los hombres: ¿por qué entonces cuando tantos servicios os tenéis hechos seguís luchando y no dejáis los resentimientos? ¿Por qué no os reconciliáis? ¿Qué os lo impide? Por otro lado, con la asamblea de mujeres, Aristófanes da un paso más en su diagnóstico. Representada hacia el año 392 a.C., en plena época de la restauración democrática,
y de una profunda crisis de legitimidad institucional, señala. Atenas no conseguía levantar la cabeza y el pueblo ateniense cayó progresivamente en el desánimo más complejo. No se veía forma de conseguir volver a poner a flote la antigua pujanza de la ciudad. Cualquier medida, cualquier intento terminaba inexorablemente en un fracaso. Esta comedia lleva el experimento político al extremo. Praxágora organiza a las mujeres atenienses que, disfrazadas como sus maridos, con sus ropas, con barbas falsas y bastones, se infiltran en la asamblea y votan para la transferencia del poder político hacia las mujeres. Aristófanes articula una crítica directa a la inestabilidad y corrupción de los gobernantes. Me aflijo y mucho me acongoja toda la política de la ciudad, porque veo que siempre tiene malos gobernantes, y alguno con un poco de suerte puede ser bueno un día, pero es malo 10, y si se le encomienda el gobierno a otro, comete aún más fechorías. Esta volubilidad también se refleja en la ironía de Cremes al explicar por qué la asamblea decidió entregar el poder a las mujeres. Entregarles el gobierno, desde luego, pues se pensó que eso era lo único que aún no se había intentado en la ciudad. Esta decisión de la asamblea refleja cierta desesperación que sentía el pueblo ateniense, que, mediante esta medida desesperada, busca terminar con el conflicto y volver a los días de paz y glorias pasadas. Lo que las mujeres proponen no es simplemente el traspaso del poder, sino la abolición de la propiedad privada, la comunitarización de los bienes y la distribución igualitaria del trabajo y el placer sexual. Es preciso que sean comunes los bienes de todos y que todos tengan parte del común y vivan de los mismos recursos, no que uno sea rico pero el otro pobre. Aquí el diagnóstico es más pesimista que en obras anteriores. La Asamblea de Mujeres apunta a una disfunción estructural de la democracia ateniense. La Asamblea Popular, desprovista de líderes capaces y ciudadanos responsables, es susceptible de ser conducida en cualquier dirección por quien sepa manipular el mecanismo retórico. Si las mujeres disfrazadas pueden tomar el poder, es porque el sistema mismo carece de salvaguardias intelectuales y morales. La forma de gobierno, en este caso la democracia, no es garantía de por sí sola de que haya un buen gobierno. En este sentido, la comedia introduce también una reflexión sobre la memoria cívica. Los ciudadanos que aparecen en escena son incapaces de recordar los errores del pasado, de evaluar propuestas con criterio. Son el retrato cómico del ciudadano que la democracia del siglo IV a.C. estaba produciendo en serie, es decir, un individuo desconectado del bien común, orientado por el interés particular y fácilmente manipulable por la elocuencia demagógica. De esta manera, Aristófanes en sus obras, pero con especial ahínco en Lisístrata y en las asambleas de mujeres, busca exponer mediante la sátira el deseo de vivir mejor y volver a vivir en concordia. Y Sócrates representa uno de los fenómenos intelectuales más singulares de la cultura griega clásica. Fundador de una de las escuelas que puede considerarse como la primera institución de educación superior de Occidente y autor de discursos que circularon como textos escritos destinados a un público lector, y Sócrates desarrolló a lo largo de sus casi 100 años un programa político-cultural coherente que puede resumirse en dos ejes. Por un lado, la reforma moral e intelectual de la ciudadanía ateniense y por otro, la unidad panhelénica bajo el liderazgo de una polis renovada. A diferencia de Aristófanes, cuya crítica operaba desde la distorsión cómica y el anonimato relativo del espectáculo teatral, y Sócrates firmó sus textos con su nombre y los publicó como intervenciones explícitas en el debate político de su tiempo. Sus discursos no son producto del calor de la improvisación, sino trabajos cuidadosamente elaborados durante años. Esta diferencia formal no implica, sin embargo, que su diagnóstico sea menos urgente o apasionado que el de Aristófanes, pues bajo la superficie pulida de su prosa se evidencia la misma angustia ante el insistente declive ateniense. La obra El Panegírico, publicada hacia el 380, es quizás el texto político más ambicioso de la antigüedad griega.
formalmente concebido como un discurso para ser pronunciado en una reunión panhelénica, el texto desarrolla un argumento complejo que parte de la exaltación de los méritos históricos de Atenas para llegar a la propuesta de una expedición panhelénica contra Persia bajo el liderazgo conjunto de Atenas y Esparta. Este diagnóstico político de fondo es severo, y Sócrates parte reconociendo que toda Grecia está dividida, que las poleis se destruyen entre sí por causas mezquinas y que esta fragmentación es el síntoma de una degradación moral colectiva. ¿Cuántos nada más llegar muestran que es preciso, tras hacer cesar las enemistades mutuas, volvernos contra el bárbaro y describen minuciosamente las desgracias causadas por la guerra que nos hacemos y las ventajas que se derivarán de la expedición contra aquel? Dicen la verdad, pero no fundamentan cómo sería posible consolidar esto. Esta competencia entre ciudades-estado no es para Isócrates simplemente un problema estratégico, es la manifestación política de la pérdida de los valores que hicieron grande a la Helade. Este catálogo de virtudes atenienses que el texto elabora, que es la fundación de la democracia, la hospitalidad con los desterrados y la resistencia ante Persia, funciona no solo como celebración nostálgica, sino también como un espejo normativo. Así fuiste y así deberías volver a ser. Esta propuesta de guerra contra Persia tiene una dimensión terapéutica para Isócrates, pues plantea que si los griegos están destruyéndose mutuamente, una de las soluciones es redirigir esa energía agresiva hacia un enemigo externo que además encarna el modelo opuesto al modelo de la libertad griega. No será posible que guardemos una paz estable a no ser que hagamos la guerra en común contra los bárbaros, ni que los griegos estén acordes antes que obtengamos ayuda de nosotros mismos y arrostremos peligros contra unos mismos enemigos. La guerra contra el bárbaro no es solo una empresa militar. En este sentido, pasa a ser un ritual colectivo que podría regenerar la identidad helénica y curar la enfermedad de la discordia interna. Así, Isócrates cuestiona, ¿cómo no va a ser necesario el examinar y estudiar este discurso que, si tuviera éxito, nos libraría de la guerra entre nosotros y del desorden actual y de los mayores males? Al describir la fundación de las instituciones atenienses por Teseo y Sócrates, subraya que el mérito original de la democracia radicaba en que sus líderes eran hombres de virtud y sabiduría, y no simples voceros de las pasiones populares. Estos no desdeñaban los asuntos públicos, ni se aprovechaban de ellos como de algo privado, ni los descuidaban como si fueran cosas ajenas. Al contrario, se preocupaban de ellos como de asuntos familiares. No juzgaban la felicidad por el dinero, sino que consideraban que tenía la riqueza más segura y hermosa quien hiciese cosas de tal categoría que le proporcionaran una fama excelente y transmitiera a sus hijos la gloria más grande. Juzgaban más funesto que sus conciudadanos hablaran mal de ellos que morir noblemente por la patria, y se avergonzaban más por las faltas en los asuntos públicos que por las que cometen ahora en sus cuestiones particulares. Al contrastar ese pasado glorioso con el presente de discordia, el texto formula una crítica implícita al liderazgo contemporáneo que no necesita ser más explícita para ser perfectamente comprensible. El discurso sobre la paz, que fue escrito en el contexto de la guerra social, es decir, entre el año 357 y 355 a.C., el conflicto que puso fin a la Segunda Liga Ateniense. Este texto es probablemente el análisis político más directo y duro que Sócrates dirigió a sus conciudadanos. En él, el retor ateniense abandona la arquitectura panhelénica del panegírico para enfocarse en un diagnóstico más a nivel interno. Atenas ha llegado a su situación de crisis porque ha reproducido los vicios que tanto criticaba en Esparta y en Persia. El argumento central de Sobre la Paz es que el imperialismo ateniense, el afán de dominar aliados, cobrar tributos y ejercer una hegemonía coercitiva, es moralmente indistinguible de la tiranía y que además es estratégicamente contraproducente porque genera la resistencia coordinada de quienes se sienten oprimidos. Aunque sabemos que la democracia crece y se mantiene en la tranquilidad y la seguridad y que ya ha sido destruida por 2 veces en la guerra, sin embargo, a los que desean la paz los aborrecemos como si fueran simpatizantes de los oligarcas, mientras que tenemos por buenos y preocupados demócratas a los partidarios de la guerra. La disolución de la Segunda Liga no es para Isócrates una catástrofe que pudo haberse evitado con mejor estrategia militar.
es una consecuencia inevitable de la política basada en la codicia y el desprecio hacia los aliados. Yo creo que gobernaremos mejor nuestra ciudad, que nos haremos mejores y que progresaremos en todas las acciones si dejamos de desear el dominio del mar, pues él nos ha llevado al desorden y ha destruido aquella democracia en la que, viviendo nuestros antepasados, fueron los griegos más felices y es la causa de casi todos los males que tenemos y de los que producimos a los demás. Esta crítica a la democracia ateniense es explícita y terminante. Y Sócrates señala que la Asamblea Popular, seducida por los demagogos que prometen rentas del imperio sin exigir sacrificios, ha apoyado sistemáticamente las políticas imperialistas, aunque éstas contradigan los principios de justicia y de reciprocidad que la ciudad proclama en sus ceremonias oficiales. La consama democracia se ha convertido en el régimen de la hipocresía institucionalizada, pues predica libertad para los aliados, pero practica la consama dominación. Y Sócrates propone en este discurso una forma radical de la política exterior ateniense, como lo es el abandonar las pretensiones hegemónicas, respetar la autonomía de los aliados y construir relaciones basadas en la persuasión y no en la coacción, y concentrar los recursos en la educación y el fortalecimiento moral de los ciudadanos. Pensáis que las tiranías son duras y perjudiciales tanto para los que las sufren como para los que las ejercen, y en cambio creéis que el imperio del mar es el mayor de los bienes, cuando ni por sus infortunios ni por sus acciones difiere en nada de las monarquías. Esta propuesta, que sus contemporáneos debieron de percibir como utópica, articula sin embargo un diagnóstico sobre las causas del declive que ningún análisis serio podía ignorar. Por otro lado, su discurso titulado El Panatenaico, escrito entre los años 342 y 339 a.C., cuando Isócrates superaba ya los 90 años y Filipo II de Macedonia se encontraba en el umbral de la dominación total de Grecia, es el más complejo y, en cierta medida, el más íntimo de los discursos mayores de este retor. Construido como un elogio formal de Atenas para las fiestas panateneas, el texto incorpora, sin embargo, una dimensión de autoexamen crítico. Así, por ejemplo, menciona que todos saben que muchos oradores se atreven a hablar ante el pueblo, no cosa más de lo que conviene a la ciudad, sino de aquello de lo que esperan sacar ingresos ellos mismos. En esta obra se desarrolla una comparación sistemática entre Atenas y Esparta, que bajo la apariencia de defender esta superioridad ateniense, concede a los lacedemonios méritos suficientes como para problematizar la superioridad misma. Esta inserción del episodio del espartano que lo corrige, que es un interlocutor ficticio que defiende los valores espartanos con argumentos sólidos, ha desconcertado a los intérpretes desde la antigüedad, pero puede leerse como el reconocimiento implícito de que la crítica hacia Atenas requiere de la alteridad espartana como un espejo correctivo. En el diagnóstico del Panatenaico sobre la decadencia democrática, incorpora una dimensión educativa que los textos anteriores solo apuntaban. Para Isócrates, el problema fundamental de Atenas no es ni económico ni estratégico, sino de nivel paidéutico. ¿A quienes llamo personas bien educadas? En primer lugar, a los que valen bien de las actividades que ocurren cada día y tienen una opinión adecuada a las oportunidades. Después, a quienes tratan con dignidad y justicia a los que siempre están con ellos. También a los que siempre dominan los placeres y no se abaten en exceso por las desgracias. En este sentido, la consama ciudad ha abandonado la educación de sus ciudadanos, como lo son la moderación, el autocontrol, la prudencia, y los ha dejado a merced de una cultura de la competencia, la envidia y el placer inmediato. El consama demagogo, para Isócrates, no es la causa del problema, es el síntoma de una ciudadanía que ha perdido la capacidad de distinguir al buen líder del adulador. Isócrates, de esta manera, construye en el Panatenaico una imagen idealizada de los antepasados atenienses como modelo de gobierno virtuoso, tal como lo plantea cuando señala: nuestros antepasados fueron tan superiores a quienes tenían el poder en otros lugares como lo son los hombres más inteligentes y sensatos con respecto a los animales más feroces y llenos de la mayor crueldad. En la descripción de la democracia originaria de los antepasados que realiza Isócrates, donde se elegía a los mejores y no a los más elocuentes, es el corazón de esa nostalgia reformadora. Establecieron la democracia, no la que gobierna al azar y cree en el desenfreno, que el desenfreno es
es con sama libertad y con sama felicidad, el que cada uno haga lo que quiera, sino la crítica a esto y se sirve de la aristocracia. El consapán atenaico es, en este sentido, coherente con la trayectoria completa de Isócrates. La consama decadencia ateniense es el resultado predecible de las decisiones colectivas tomadas sin la orientación de la verdadera paideia. En la solución tampoco es misteriosa. Reformar la educación, restaurar la virtud cívica, practicar moderación en la política exterior y construir la unidad griega desde la persuasión y no desde la dominación. En la comparación entre Aristófanes e Isócrates ha sido raramente abordada de manera sistemática por la historiografía, quizás precisamente porque la distancia formal entre sus géneros parece hacer imposible esta comparación. Sin embargo, una lectura atenta de los textos revela un conjunto de convergencias temáticas y diagnósticas que resultan difíciles de atribuir a la coincidencia. En primer lugar, ambos autores coinciden en identificar al consama demagogo como una figura patológica central de la crisis democrática. Para Aristófanes, el consama demagogo es el comediógrafo del poder, es un actor que utiliza las herramientas de la persuasión para explotar las pasiones populares en beneficio propio. En la galería aristofánica de consama demagogos, donde está Cleón en Los Caballeros y los magistrados de la avispa y los líderes militares incompetentes de la paz, trazan un consama retrato colectivo del político que ha traicionado su función. Para Isócrates, el consama demagogo es la antítesis del consama filósofo estadista. Es un hombre sin paideia que sabe decir a la asamblea lo que quiere oír, pero que carece de la virtud necesaria para guiarla por el camino del bien común. En segundo lugar, ambos comparten cierta nostalgia por un pasado de consenso y consama moderación que funciona como horizonte normativo. Aristófanes evoca repetidamente un tiempo anterior a la guerra en el que los atenienses eran agricultores virtuosos, guerreros moderados y ciudadanos responsables, mientras que Isócrates construye explícitamente esta mitología en el panegírico y en el panatenaico, describiendo a los fundadores de la democracia ateniense como modelos de sofrosine que los contemporáneos habrían traicionado. Ambos autores instrumentalizan el pasado, no como historiadores, sino como moralistas. El pasado es lo que el presente debería ser. En tercer lugar, y quizás de manera más sorprendente, ambos articulan una visión panhelénica que trasciende del particularismo ateniense. La Lisístrata de Aristófanes, en el que las mujeres de toda Grecia se unen para imponer la paz, y el panegírico de Isócrates, en el que Atenas y Esparta deben lidiar conjuntamente contra una expedición persa, comparten la misma premisa. Los griegos son una comunidad de destino que se destruye a sí misma por no querer reconocer su identidad común. La consama diferencia radica en el tono. El humor de Aristófanes frente a la seriedad isocrática hacen que el diagnóstico sea estructuralmente idéntico. Un punto de convergencia particularmente significativo es el tratamiento de la guerra como síntoma y no como la causa del declive. Tanto Aristófanes como Isócrates rechazan la lectura que presenta la guerra del Peloponeso como un accidente o como el resultado de fuerzas impersonales. Para ambos, la guerra es la consecuencia visible de una degradación moral previa. En La Paz, Aristófanes muestra a los dioses abandonando el Olimpo por la obstinación guerrera de los hombres. La guerra no es querida por los dioses ni impuesta por el destino, sino que es una elección humana, producto de la codicia de los que lucran con el conflicto y de la cobardía de los que deberían oponerse. En Sobre la Paz, Isócrates desarrolla un argumento análogo con herramientas retóricas muy distintas. Mientras que la Segunda Liga terminó en guerra porque los atenienses eligieron el camino del imperialismo codicioso en lugar del de la alianza justa. En ambos casos, esta responsabilidad es de los ciudadanos que, en el espacio de la deliberación democrática, optaron por el beneficio inmediato por sobre el bien común a largo plazo. Ni Aristófanes ni Sócrates son antidemócratas en sentido estricto, pues ninguno propone sustituir la democracia por la oligarquía o la monarquía. Lo que ambos critican es una democracia degradada, una democracia que ha perdido la conexión entre el autogobierno y la virtud cívica que en teoría lo justifica. La democracia es el régimen correcto para Atenas, pero requiere ciudadanos capaces de ejercerla con prudencia y líderes capaces de orientarla hacia el bien común. Lo que el siglo IV a.C. está produciendo es la visión de ambos intelectuales, era exactamente lo contrario.
Ambos autores identifican una crisis de liderazgo como dimensión central de la decadencia ateniense. Para Aristófanes, la galería de políticos incompetentes y cobardes que pueblan sus comedias reflejan el fracaso de la democracia para producir líderes a la altura de los desafíos de su tiempo. El ciudadano aristofánico es con frecuencia más sabio que sus gobernantes. Ejemplo de ello es la misma Lisístrata, que ve con claridad lo que los políticos profesionales no quieren o no pueden ver. Y Sócrates elabora ese mismo diagnóstico en términos más formales. En varios de sus discursos señala que Atenas carece de los líderes que necesita la polis, porque su sistema educativo no forma a hombres capaces de gobernar con sabiduría y virtud. Los políticos que la asamblea elige son hombres de talento oratorio, pero carentes de una paideia profunda. Saben cómo hablar, pero no qué decir. La solución propuesta por Isócrates, que es una educación que combine el dominio del discurso con la formación filosófica del carácter, es la versión formal y seria de lo que Aristófanes expresa en clave cómica cuando muestra a las mujeres tomando el poder porque los hombres no están a la altura de lo requerido. En definitiva, los textos analizados en esta ponencia revelan que más allá de sus diferencias formales, la comedia obscena y la oración epidíptica, ambos autores elaboraron diagnósticos estructuralmente homólogos sobre la decadencia democrática ateniense del siglo IV a.C. El demagogo como una patología política, la guerra como síntoma de una degradación moral colectiva, la nostalgia como un pasado de moderación y virtud cívica, y el llamado a la unidad panhelénica y la crítica a un sistema educativo incapaz de producir ciudadanos y líderes virtuosos. Estos elementos parecen con una coherencia sorprendente en los trabajos de ambos autores. Esta convergencia no puede atribuirse a la influencia directa de uno sobre el otro, aunque es probable que ambos compartieran el ambiente intelectual de la Atenas de finales del siglo V e inicios del siglo IV a.C., con su debate sobre la educación, la virtud y el buen gobierno. Esta convergencia refleja que ciertos aspectos de la crisis ateniense eran suficientemente visibles y urgentes como para imponerse a cualquier observador inteligente, independiente del género literario en el que eligiera expresarse. Lo que distingue a Aristófanes y Sócrates no es en definitiva su diagnóstico, sino su audiencia. Mientras Aristófanes se dirigía al demos ateniense reunido en el teatro y utilizaba la risa y el humor para hacer decible lo que el discurso serio prefería silenciar, y Sócrates se dirigía a los hombres cultos y poderosos que podían leer sus escritos, a los gobernantes de las ciudades y los reyes de los estados vecinos, y utilizaba la persuasión racional para construir un programa político coherente. Sin embargo, hay un momento en la historia de Atenas en el que los dos autores convergen no solo en el diagnóstico, sino en la impotencia. Cuando Filipo II de Macedonia derrota a la coalición griega en Queronea en el año 338 a.C., el programa panhelénico de Isócrates se cumple bajo la hegemonía macedonia que él no había previsto o no había querido prever, y la democracia aristofánica queda definitivamente enterrada bajo la nueva realidad del poder helenístico. Isócrates muere pocos días después de la derrota de Queronea, negándose a sobrevivir a la libertad griega. Aristófanes había muerto décadas antes, pero su obra más tardía, Las ranas, escrita en el momento más oscuro de la guerra, en el año 405 a.C., ya había formulado con perfecta claridad el epitafio de la ciudad clásica. Atenas necesita a sus grandes hombres y los grandes hombres ya han muerto. La lección que emerge de este diálogo trasciende el contexto específico de la Atenas del siglo IV a.C. Toda democracia contiene en sí misma las condiciones de su propia degradación. La posibilidad de que la deliberación colectiva sea colonizada por la demagogia, de que el bien común sea sacrificado al interés particular, de que la libertad degenere en licencia y la igualdad en mediocridad igualadora. Lo que hace a Aristófanes y Sócrates intelectuales todavía imprescindibles no es la elegancia formal de sus obras, sino la lucidez con la que identificaron estos mecanismos en su propio tiempo y la valentía con la que los describieron, cada uno con las herramientas de su oficio, uno desde la risa y el otro desde la seriedad que incomoda.
que el uno lo hiciera haciendo reír al pueblo en el teatro y el otro lo hiciera convenciendo con sutilezas a las élites, a través de la seriedad de su discurso, no hace sino confirmar que el diagnóstico de la decadencia democrática era en la Atenas del siglo IV a.C. una verdad tan urgente e insoslayable que no admitía un solo lenguaje, sino que requería todos los que la ciudad tenía a su disposición. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange, por esta presentación. Tenemos un par de minutos, porque estamos un poco con el tiempo encima, para algún comentario, una observación a esta conferencia. El público presente, estudiantes, colegas. Me imaginaba que Mariana iba a intervenir. Permiso. Sí. Pero me tocaste muy de cerca. Un par de comentarios para ampliar la... digamos, el panorama, ¿no? Creo que acá un nombre que falta es Tucídides. Sí. El tema de la pleonexía es importante y dos pasajes de Tucídides vienen a mi mente. Sí. Uno, que es el de Cleón en el discurso de Mitilene, donde dice que Atenas puede ser una democracia Sí. de puertas adentro, pero puertas afuera tiene que ser un imperio, ¿no? Sí. Y después, cuando en Panatenaico, en el pasaje de 121, se habla de la crueldad, ¿no? Y es muy interesante porque la homotes, la crueldad, es mencionada en la guerra civil de Corcira, ¿no? Y de hecho ahí tenemos la gran frase de la guerra es la maestra de la violencia, ¿no? Entonces, cómo la guerra cambia, digamos, genera una decadencia moral, una decadencia en términos de respeto de las leyes, que me parece que estaría bueno retomarla. De hecho, la idea de la crueldad digamos, va creyendo en el relato de la guerra del Peloponeso y también después la va a retomar Jenofonte. Uh-huh. Y después, así como tenemos la pleonexía, ¿no? Que es el gran valor que Isócrates va a rechazar, ¿no? El valor positivo es en términos emocionales, es la eunoia, ¿no? Porque, de hecho, la liga panhelénica se tiene que relacionar, digamos, se tiene que dar en función de la eunoia, ¿no? Entonces, me parece que ahí estaría bueno hacer como una especie de contraste, porque, de hecho, hay trabajos sobre eunoia que te puedo pasar en Isócrates. De hecho, está el gran trabajo de Dajomigui, pero después hay otros más que salieron hace relativamente poco. Entonces, esa idea de cambiar la crueldad que está dada por ese deseo de más, ¿no? Hay que cambiarlo por una actitud benevolente, ¿no? Entonces, nada, son comentarios así como medio sueltos, pero que la verdad es que me gustó mucho el trabajo. Muchas gracias. Bien, no sé si quieres una pequeña observación final. Sí. ¿Sí? No. Sí, porque ya lo habíamos estado hablando anteriormente, entonces. Perfecto. Ya, sí. Le damos entonces un aplauso a Solange. Gracias por esta participación. Vamos a pasar al último opositor. Déjenme descargar la diapositiva. Entonces, esta primera jornada de la segundo Simposio Internacional de Estudios Griegos, tengo también el agrado de presentar a José Agustín Vázquez Malduvinos. Él es doctor en Historia por nuestra PUCB, se doctoró hace ya algún tiempo en esta universidad. 2024. ¿Bien? Y actualmente es académico de la Universidad Andrés Bello.
Las investigaciones de José Antonio Vázquez José Agustín, perdón, partieron con Esquilo. Fue un autor que yo fui parte del comité de evaluación del máster, con Esquilo, los persas, ¿no? Y de Esquilo entró luego para la tesis doctoral en esta revisión del imperialismo en el mundo ateniense, pero la propuesta de Agustín es, bueno, ¿cómo ir más allá de Tucídides? ¿Cómo abordar el imperialismo más allá de la voz más importante que conocemos, que es la historiografía griega, ¿no? De Tucídides? Y en esa dimensión, José Agustín se puso la tarea de tomar fuentes, ¿no? del periodo de fines del siglo VI, comienzo del V, para abordar, ¿no? este tema. Por eso la presentación es de una parte, áreas, aspectos desarrollados en su tesis doctoral, que ahora están en curso también con investigaciones y publicaciones que han estado saliendo últimamente, titulada La democratización de la arete ateniense en la lírica de Simónides y Baquílides, piedad, igualdad y protección a los débiles, del 490 al 470 a.C. Por favor, Agustín. Muchas gracias por la presentación, Pablo, y le agradezco al profesor Donoso, quien no lo mencionó, pero fue codirector de mi tesis de doctorado, primero por congregarnos y por invitarme a participar con tan connotados académicos, a quienes yo conocía por sus escritos, pero hoy es un honor haber podido conversar con ustedes de manera personal. Y desde ya agradezco por su atención. Nuestro propósito es presentar una tesis que interpela al tema de este congreso y la formulo desde el comienzo. La legitimidad moral del imperialismo ateniense no fue una construcción posterior al imperialismo ya consolidado, elaborada para justificar de manera retrospectiva a la dominación, sino que, como hemos estado estudiando, para nosotros fue contemporánea a su gestación y operó como parte del mismo proceso. Los poetas que cantaron las victorias de Maratón, de Salamina, recogieron las nociones morales de su tiempo y, al articularlas y exponerlas públicamente, las reforzaron, resultando, a nuestro parecer, funcionales a la expansión que es inmediatamente posterior. Permítanme precisar a qué es lo que me refiero con esto. La historiografía contemporánea ha tendido a estudiar el imperialismo ateniense dentro del marco cronológico propuesto por Tucídides, con la Pentecontesia como su etapa de gestación. Esto yo ya lo ha advertido Ernst Badian y recientemente César Sierra en varios de sus artículos y en un libro del año 2017. Sin embargo, si nosotros ampliamos la mirada hacia fuentes literarias que son anteriores a este marco cronológico, como la poesía de Simónides y de Baquílides, lo que encontramos es que ya entre el año 490 y el 470 a.C. opera un discurso moral articulado, coherente y capaz, bajo nuestra mirada, de dotar de legitimidad a un expansionismo ateniense que ya estaba en curso, por lo menos desde el 506 a.C., bajo la institucionalidad isonómica. Ese discurso, como veremos, se sostiene, a nuestra forma de ver, sobre tres pilares. Primero, la piedad, es decir, la guerra ateniense en concordancia con la voluntad divina, y la victoria como prueba de la aprobación de los dioses. Segundo, la democratización de la arete. Para nosotros, la excelencia se presenta como susceptible de ser alcanzada por el hombre común, lejos de ser un atributo de la élite, como se observa en la misma época en Píndaro. Es decir, la arete puede ser alcanzada por el más pobre de los hoplitas en Maratón, e incluso por un remero a bordo de un trireme en el estrecho de Salamina. En tercer lugar, la protección de los débiles. Atenas se presenta a sí misma como defensora de la justicia frente a los poderosos, imagen que cristaliza en la figura de Teseo enfrentando a Minos en algunas de las odas de Baquílides. Lo que propongo entonces
es que la isonomía ateniense no fue simplemente el contexto institucional del imperialismo, sino que fue la condición política que permitió articular los valores morales que lo legitimaron. Los poetas coetáneos, financiados por cierto por individuos, quizás facciones de élite, pero dirigidos a un público amplio en certámenes y festividades, articularon y difundieron un conjunto de principios y valores compartidos que hizo moralmente coherente ante los propios ciudadanos y frente a los aliados jónicos el ejercicio temprano de la dominación. En los próximos minutos recorreré este argumento en 3 momentos. Primero vamos a ver el problema de las fuentes y el contexto histórico que enmarca la producción de estos textos. Luego el caso de Simónides y su doctrina sobre la arete democrática. Y finalmente, y aquí me voy a detener con una mayor extensión, al caso de Bakílides y la legitimación mítica de la hegemonía ateniense a través de las odas 17 y 18. Y en el cierre, si es que me queda algún tiempo, profesor me lo dirá, voy a conectar brevemente con Esquilo, cuya tragedia de los persas de 472 lleva esta construcción moral a una expresión que en principio es ateniense, panjónica con Bakílides, a una de aspiración panhelénica con Esquilo. Bien. A partir de 508 a.C., con las reformas de Clístenes y la instauración de la isonomía, Atenas experimenta una transformación que no solamente es institucional, sino también militar. La reorganización clisténica en 10 tribus, al mezclar a la población, permitió ampliar la base de reclutamiento al incluir a nuevos elementos y, por lo tanto, desplegar contingentes políticos muy superiores a los de sus rivales. Esto está muy bien analizado en el libro de David Pritchard, War, Democracy and Culture in Classical Athens, que es del año 2010, si mal no recuerdo. Ya en 507 a.C., la asamblea ateniense rechaza la sumisión a Darío I a cambio de su apoyo frente a los espartanos. En 506 a.C., Atenas vence simultáneamente a beocios y calcídios e instala una cleruquía, según Heródoto, de 4.000 atenienses pobres en las tierras de los hipobotai, los nobles criadores de caballos de Calcis. En 499 a.C., la asamblea decide intervenir en la rebelión jónica y en 498 quema Sardes. Posteriormente, en 490, Atenas derrota al ejército persa en Maratón. Todo este contexto histórico lo anuncio porque lo que observamos, a mi juicio, es la transformación de una polis que medio siglo antes, en el siglo VI, podía sostener enfrentamientos limitados y con contingentes comparativamente muy reducidos en una sociedad con una capacidad bélica creciente y con una clara tendencia hegemónica. Hay que tener en cuenta que, según Plutarco, Solón logra reclutar 500 atenienses para luchar contra Salamina, en Salamina contra Mégara. Y estamos hablando, según las fuentes antiguas, de cerca de 9.000 hoplitas en Maratón. Sé que la cifra ha sido moderada por alguna bibliografía contemporánea, como Hans van Bees, pero de todas maneras dice que podrían ser unos 6.000 hoplitas, ¿ya? De todas maneras, ese tipo de cálculo es bien complejo. Desde la formación de la Liga de Delos en 478 a.C., ese poder, ¿cierto?, de Atenas se proyecta hacia el Egeo. Primero contra el persa y los objetivos estratégicos atenienses, y luego sobre los propios aliados. Lo que comienza entonces como una simagía de vino a partir de la defección de Naxos entre finales de la década del 470 y comienzos del 460 en un ejercicio de dominación imperialista. Ahora bien, ¿qué podemos saber nosotros sobre las creencias morales que acompañaron este proceso en su fase temprana? Y aquí es donde aparece un primer obstáculo, y es que entre 506 a.C. y 490 a.C. prácticamente no conservamos literatura coetánea que permita reconstruir los ideales morales que circulaban en la polis.
Tampoco existe un corpus épico que celebre los triunfos de la isonomía recién instalada, ¿cierto? Recién, quizás en 472, con Esquilo, podemos tener en una tragedia un contenido épico, ¿cierto? Sobre Atenas y sus guerras. Esto no significa que carezcamos de todo antecedente. Bien, lo conocemos de público, cierto conocimiento, que Homero y Hesíodo, comunes a toda la Hélade, proporcionan un trasfondo moral de larga duración. Y en Solón y Teognis, la justicia adquiere ya una pretensión de carácter que es comunitario. Eso lo manejamos. Sin embargo, no conservamos fuentes atenienses del periodo posterior a las reformas de Clístenes que permitan reconstruir cómo esa tradición fue recibida y adaptada en el marco de la nueva isonomía. Es a partir del año 490 a.C. cuando esta situación cambia. Aquí aparecen poetas de origen diverso que residen temporalmente en Atenas, financiados por facciones o individuos de la élite, para componer obras destinadas a certámenes públicos. No son historiadores ni tampoco filósofos, son poetas que muchas veces están muy condicionados por las convenciones de sus géneros, epinicios, trenos, ditirambos o peanes, pero lo que nos interesa es que son portadores de principios y valores morales que presentan ante audiencias amplias, en instancias públicas, y que la comunidad recepciona y también selecciona. Y aquí es fundamental una precisión. Si bien estos poetas escriben bajo el alero de grupos o individuos con poder, no debemos considerarlos meros aduladores del mecenas de turno, como bien advierte Luciano Cánfora en su Historia de la literatura griega. Hay en ellos convicciones propias que, aún supeditadas a los géneros en los que escriben, se reconocen como ideales morales transmitidos a la sociedad. Esto lo atestigua la fama que alcanzaron, la conservación de sus obras y sobre todo la vigencia de sus ideas a lo largo del tiempo. Es a partir de 490 cuando Atenas alcanza la gloria militar. Creo que me fui muy adelante. La gloria militar en el sentido que es tradicional a la guerra griega, ¿cierto? Desde la época arcaica, es decir, la táctica hoplítica. Y comienza lo que David Sherry, pero antes Nicole Logo, denominó como la invención de Atenas. Es decir, la construcción de una identidad de la polis como ciudad famosa, triunfante, en fiesta, cuyos ciudadanos se distinguen por su valor y por su carácter innovador. Es una imagen que conocemos en su madurez, de acuerdo como yo lo veo, por el discurso fúnebre de Pericles en Tucídides, pero cuya gestación, como vemos, puede ser anterior, y precisamente en Simónides y Baquílides. En instancias públicas, la ciudadanía escuchó a los sabios de su época cantar la victoria y explicitar la alegría de pertenecer a los mejores entre los griegos. Escuchó también que esa superioridad se debía a un modelo de comportamiento que los dioses aprobaban y que premiaron con la victoria. Así, a partir de Maratón, Atenas se inventa frente a sí misma y ante las demás poleis. Se trata de un discurso que proviene de poetas y artistas de gran prestigio, formulado en códigos comprensibles y verosímiles para la mayoría de los ciudadanos, coherente con la tradición, pero adaptado a los nuevos tiempos isonómicos. Un discurso que permitió que la nueva realidad de Atenas fuera compatible con la realidad del ciudadano, quien fue de ahí en más incluido en una nueva época, en una nueva épica democrática. Y es en este marco donde debemos leer a Simónides y a Baquílides, no como fenómenos aislados, sino como agentes de una tendencia cultural que redefine o readapta la arete para hacerla practicable al ciudadano común. Simónides de Ceos es el primer testimonio que podemos vincular con la legitimidad moral del imperialismo ateniense en su etapa temprana, y lo situamos en su segunda estancia en Atenas a partir del 490 a.C. Conviene recordar muy brevemente su trayectoria. Simónides había residido en Atenas bajo el alero de los Pisistrátidas
en el marco del impulso que Hiparco dio a las artes y las letras. Con la caída de la tiranía, podemos entender que su financiamiento desapareció, como era previsible, y el poeta se trasladó a Tesalia, acogido por la aristocracia local. Pero en 490, tras la victoria de Maratón, Simónides vuelve a Atenas. Y en esta segunda etapa se convierte en un importante cantor de las guerras médicas, imbuido de un espíritu panhelénico que no tendrá ningún inconveniente en elogiar también al rey espartano Leónidas y su caída heroica en las Termópilas. Los fragmentos sobrevivientes presentan a Atenas como una ciudad triunfante, cuya victoria, eso sí, se obtiene con esfuerzo y con la participación de los dioses. Pero lo que nos interesa centralmente es la doctrina sobre la arete que Simónides articula, porque es ahí donde se produce la innovación decisiva para nuestro argumento. Observemos la lógica. Las victorias en Maratón y Salamina se obtuvieron gracias a la participación masiva del pueblo. 9.000 hoplitas atenienses en Maratón. Decenas de miles de remeros embarcados en la flota en 480 a.C. En ese contexto, nos parece que resulta coherente, quizás políticamente necesario, adaptar el contenido de la arete para que fuera desarrollable por un soldado común o un remero en un trireme. Y eso es exactamente lo que pensamos que hace Simónides. El punto de partida es una nivelación de la condición humana. En un treno que se conserva, el poeta afirma, y aquí tomo la traducción de Rodríguez Adrados para la editorial Gredos, dice Simónides en el fragmento: de los hombres pequeña es la fuerza, sin éxito son los propósitos y en una vida breve tienen trabajo tras trabajo. Y la muerte, de la que no se puede huir, está supeditada sobre todos con igualdad, pues de ella igual parte les toca a los altos y los bajos. En la misma lógica igualitarista aparece cuando se refiere a los semidioses. Dice Simónides en el fragmento: pues ni aquellos que antes existieron y de los dioses, señores nuestros, nacieron hijos, los héroes. A la vejez llegaron tras poner término a una vida ni sin trabajos ni sin riesgos. Aquí notemos lo que opera en esta situación. Si ni siquiera los hijos de los dioses alcanzaron una vida sin esfuerzo, entonces el sufrimiento y la lucha no son marca de inferioridad, sino condición de carácter universal. El poeta pobre, el hoplita pobre de Maratón, comparte con los héroes la misma estructura de existencia. Desde esa base igualitarista, Simónides redefine o readapta la arete. En el célebre fragmento que nos es transmitido por Platón en el Protágoras, el poeta Simónides discute, ¿cierto?, con la máxima de Epítaco, que dice: es difícil ser excelente, y formula una posición que es notable. Dice Simónides en el Protágoras: un hombre excelente llega a ser cuadrado por sus manos, sus pies, su inteligencia, terminado sin reproche, es difícil. Solo un dios podría tener ese privilegio. Pero es imposible que no sea carente de excelencia un hombre al que derriba una desgracia sin remedios, pues cuando tiene éxito es excelente cualquier hombre y no lo es si no lo tiene. Por mi parte, elogio y amo a todos, siempre que de su agrado no hagan nada deshonroso, pues contra la necesidad no luchan ni los dioses. No soy amigo de reproches, pues me basta si uno no es malvado, ni demasiado inhábil y es conocedor de la justicia, que hace bien a la ciudad. Dos elementos son decisivos en este pasaje. Primero, la excelencia absoluta es prerrogativa divina. El hombre que fracasa o que se equivoca puede igualmente alcanzar la arete. En segundo lugar, y esto es lo más relevante para nuestro problema, el criterio que Simónides propone no es la belleza, no es la riqueza, no es el nacimiento, sino el conocimiento de la justicia que hace bien a la ciudad. La arete entonces se mide por lo que el ciudadano aporta a la comunidad. Finalmente,
En otro fragmento, Simónides señala: hay un relato de que habita la virtud entre rocas de difícil acceso, y no es visible por los ojos de todos los mortales si un sudor que muerde el corazón no les brota de dentro y llegan a lo más alto de la hombría. El mensaje es que la arete es difícil, pero no está reservada a una clase. Exige esfuerzo, sudor, sacrificio, precisamente lo que desplegó el hoplita en Maratón y el remero en Salamina. El concepto de arete de Simónides, en este concepto nosotros podemos observar que se omiten las características de la arete aristocrática, contemporánea, por cierto, en Píndaro. La belleza física, la nobleza del linaje, la riqueza aparecen ahí, y se propone en su lugar una moral que conecta con el demos a través de la práctica de la justicia y del sacrificio individual, pero por el bien de la comunidad. Es una moral, en este sentido, innovadora y de espíritu democratizante que dignifica al ciudadano corriente y lo convierte en agente moral del poder ateniense. Esta legitimación, manifiesta en la expansión, podríamos decir, inicial de Atenas, tiene su expresión más evidente en el campo de batalla. Los actos a favor de la comunidad engrandecen simultáneamente a la polis y a los ciudadanos que por ella ejercen el poder político y militar. Ahora bien, esta lógica igualitarista y piadosa que Simónides articula para los atenienses y en general como valores panhelénicos será llevada más lejos por Baquílides a un plano panjónico a través de la figura de Teseo. Baquílides de Ceos, sobrino y discípulo de Simónides, se inscribe en la misma tendencia de los poetas que elogian a la Atenas triunfante del 490. Es parte de los autores que desarrollan esta invención de Atenas, con los mismos tópicos que nosotros hemos identificado: la ciudad famosa, en fiesta, triunfante, piadosa. Sin embargo, Baquílides introduce una novedad decisiva: proyecta esos valores al plano panjónico y panhelénico a través del mito de Teseo. Para nuestro análisis, el testimonio más significativo está contenido en las obras 17 y 18, que evidencian tanto la irradiación cultural que ejerce Atenas sobre otras poleis del Egeo, como sobre todo un contenido moral que no recoge la historiografía posterior de Heródoto y Tucídides. Ahora, no hay evidencia documental que permita fechar con exactitud las odas 17 y 18, y para eso nosotros nos acogemos a la cronología de 478-470 postulada por Severins en 1933, que es la más aceptada por la crítica. Hay cierto disenso, pero es la más aceptada por la crítica, pero nosotros también la aceptamos porque añadimos un criterio que es de coherencia, y es que el contenido de las obras, de las odas que celebra Teseo y con él a Atenas, es una posición de triunfo y de dominio que, siguiendo la voluntad de los dioses, es abiertamente beligerante y protectora de los débiles a nivel panjónico, lo que resulta consistente con el panorama cultural y político del periodo. Este conjunto de características es coherente con otras expresiones culturales coetáneas que Henry Walker en Theseus and Athens destaca en el arte pictórico y la arquitectura: el Tesellón, la Poikiles Stoa y el Tesoro de Atenas en Delfos, que los describe Pausanias, ¿cierto? Además de un alto porcentaje de vasijas que representan las hazañas de Teseo, sobre todo desde fines del siglo VI en adelante, en desmedro de las que representan a Heracles. No es casual que estas representaciones, bajo nuestra mirada, muestren una épica mitológica en paralelo a las victorias atenienses recientes, construyendo así una continuidad entre el pasado mítico y el presente hegemónico. Las odas se sitúan en el marco de la hegemonía que Atenas construye a partir del 478 a.C. sobre las islas del Egeo y los territorios que encaminan hacia el Mar Negro. Bajo el liderazgo de Simón, Atenas despliega una actividad militar incesante,
captura Eion en Tracia, somete la isla de Esquiros, ¿cierto? Es Esciro, donde según Plutarco se trasladan además los supuestos restos de Teseo a Atenas, y derrota a los persas en la batalla de Eurimedonte. En este contexto, los símbolos del nuevo estatus hegemónico llegan a escenarios panjonios y en particular al epicentro político religioso que es Delos. Y es precisamente un coro de Ceos, la isla de Baquílides, el que representa la Oda 17 en un certamen en honor a Apolo en Delos. Que un coro no ateniense represente un mito que glorifica indiscutiblemente a Atenas es en sí mismo para nosotros una prueba de la temprana capacidad ateniense de irradiar su cultura antes incluso de que desatara su potencia dominadora sobre los aliados. Entremos ahora en el contenido moral de las obras 17 y 18. Este contenido, este género, ¿cierto?, de las odas ha sido debatido por parte de la crítica y por eso lo presento como oda. Algunos dicen que tienen rasgos ditirámbicos, otros peánicos, pero yo no soy filólogo como Ariana, así que no voy a entrar en esa discusión. Me interesa mucho más la parte histórica. Ese es el fin. Lo importante para nuestro argumento es que en la Oda 17 se narra el enfrentamiento de Teseo con Minos. Y desde la primera estrofa, la imagen que se muestra es la actitud bélica del héroe. Dice Baquílides: una nave de azulada proa que lleva a Teseo, firme ante el estrépito del combate, y a 2 veces 7 espléndidos muchachos de entre los jonios, pongamos atención a esto, cortaba el mar de Creta. Aquí hay un detalle significativo. El poeta dice jonios, aunque la versión común del mito, tal como aparece en Vida de Teseo de Plutarco, por ejemplo, establece que los acompañantes del héroe son atenienses, no jonios. Esta imprecisión bien pudo ser deliberada para incluir al público jonio que observaba la representación en Delos, haciéndolos partícipes del pasado mítico. Si tenemos en cuenta el contexto político, parece un llamado a seguir el liderazgo ateniense a partir del origen jonio común, un argumento que, como registra Heródoto, ya habría esgrimido Aristágoras ante la asamblea ateniense para legitimar la participación de Atenas en la rebelión jónica del 499 a.C. En la misma estrofa, el rey Minos aparece dominado por sus pasiones eróticas. Toca a Eribea, doncella que formaba parte de los jóvenes que estaban destinados al Minotauro. Y ante el llamado de auxilio de Eribea, Teseo responde sin vacilación: hijo del poderosísimo Zeus, puro, ya no gobiernas dentro de tu pecho el ánimo. Héroe, domina tu dominante violencia. Teseo actúa con atrevimiento y celeridad ante el llamado del más débil y acude en su defensa desafiando la injusticia. Se trata, bajo nuestra interpretación, de un correlato simbólico que legitima los objetivos militares de Atenas. La polis lucha sin dudar por la justicia y en protección de los más débiles. Esto puede asimilarse a la intervención ateniense en la rebelión jónica, a la devastación de los territorios del rey persa, la liberación de los griegos del mismo Persa y de la piratería, y al aseguramiento de la provisión de trigo. Acciones todas llevadas a cabo por la liga llamada de Delos y que bien pueden considerarse como guerras justas y de protección, sobre todo para los aliados, como los propios coreutas de Ceos que cantan la Oda 17 de Baquílides. Hay un aspecto de la Oda 17 que merece especial atención. En la tradición, Teseo es hijo de Egeo, el rey autóctono de la estirpe de Erictonio, nacido de la tierra. La autoctonía era una característica identitaria central para los atenienses. Se consideraban autóctonos, orgullosos de no haber mezclado su estirpe. Sin embargo, esta autoctonía podría haber generado un problema político, y es que excluía a los jonios y coartaba su identificación con Teseo. Sin embargo,
Bakílides introduce aquí una innovación en el mito. Traslada la verdadera filiación de Teseo a Poseidón. Egeo, rey autóctono, había asumido la paternidad, pero el héroe en realidad, en Bakílides, era hijo del dios del mar. Con esta filiación, todos los jonios podían identificarse con Teseo, sin caer en la exclusión. Y para los ciudadanos de Atenas, que tras las reformas de Clístenes algunos no tenían un origen claramente ático, la relativización de la autoctonía del héroe les permitía incluirse en la gesta. Avanzando en el mito, Teseo se lanza al mar, ¿verdad?, tras el anillo arrojado por Minos como desafío. Tiene que demostrar su filiación con Poseidón. Y en las profundidades de Teseo prueba sus orígenes divinos. Encuentra la morada del dios, es recibido por su madrastra, Anfitritre, que le entrega dones para la guerra, ¿verdad? Este pasaje entonces funciona para nosotros como una legitimación de carácter mítico del dominio del mar. Resuena el fin de la antigua talasocracia cretense y su reemplazo por la talasocracia ateniense. Por último, Teseo libera a los jóvenes jonios del tributo humano al Minotauro y celebran con una danza en Delos. Así, el héroe se presenta como paladín de la libertad, piadoso, triunfante, valiente y protector de los débiles, las mismas características con las que los poetas líricos refieren a Atenas en la época de Simón. En la Oda 18, está representada en Atenas, se muestra otro episodio del mito. Teseo va cumpliendo proezas en su camino de vuelta a la polis de Atenas. Aquí se resalta el carácter belicoso del héroe, que por la naturaleza violenta de sus acciones provoca temor en el rey Egeo y los atenienses, que no saben de quién se trata. Y al intentar averiguarlo, concluyen, dice Bakílides, sin duda, un dios lo impulsa para que haga cumplir la justicia a los injustos, pues no es fácil emprender acción tras acción y no tropezarse con la desgracia. Si tenemos en consideración el recorrido de Atenas y la Liga de Delos en la consecución del dominio del mar Egeo, difícilmente este pasaje pudiera interpretarse de forma distinta que como una referencia alegórica a lo conseguido por Atenas y los aliados. La legitimidad moral se funda en la defensa de la justicia y en el favor de los dioses, manifestado en continuas victorias. Además, la Oda 18 incluye el tópico del temor provocado por la belicosidad y la frenética actividad de Teseo, características que son atribuibles al comportamiento de Atenas bajo Simón, lo que puede leerse como un llamado a no temer al liderazgo ateniense. Tal como Teseo, Atenas se muestra como defensora de la justicia y triunfa con el favor de la divinidad. Lo que observamos en Bakílides entonces es la proyección al plano panjónico de la lógica moral que Simónides había articulado. La arete democratizada no solo cohesiona internamente al demos, sino que también sirve para justificar alegóricamente la expansión ateniense como un ejercicio legítimo de hegemonía. A través de Teseo, Atenas se representa como una comunidad piadosa, beligerante, sí, pero justa, protectora de los débiles y favorecida por los dioses. Es una imagen coherente con el panorama cultural y político de la época, exhibida en Atenas, en Delos y en Delfos, que manifiesta la voluntad de la polis por exponer frente a los helenos el favor divino materializado en la victoria. Conviene señalar, sin embargo, que esta imagen difícilmente podría haberse sostenido después del sitio de Naxos, peor aún, ¿cierto?, después del ataque a Melos en 416 a.C., mucho tiempo después. En esos episodios, Atenas se comportó de forma abusiva con los débiles, como observan las fuentes de la época. Lo que estudiamos aquí es precisamente el momento previo, cuando este tipo de legitimidad moral podía ser funcional y creíble.
Permítanme ahora reunir los hilos del argumento. Lo que hemos examinado en Simónides y en Bakílides es la gestación de un discurso moral contemporáneo a lo que llamamos la fase temprana del imperialismo ateniense, o el expansionismo si queremos. Se trata de un conjunto de principios y valores morales, no de un sistema ético sistematizado, que arraigados en la tradición se adaptan a los nuevos tiempos isonómicos y democráticos de Atenas, cuya orientación es a la expansión de su poder. En Simónides se manifiesta en la democratización del arete. La excelencia deja de ser un atributo exclusivo de la aristocracia, como veíamos en Píndaro, y se redefine como una virtud que puede tener el hombre común, el politai, el ciudadano que se esfuerza, ¿cierto? Los politai, que sufren, que practican la justicia, que es útil a la polis. Con ello, el hoplita de Maratón y el remero de Salamina quedan habilitados como agentes morales del poder ateniense. La arete entonces se mide por lo que el ciudadano aporta a la comunidad y la comunidad se engrandece por los actos de sus ciudadanos. En Bakílides nosotros tenemos esa misma lógica pero proyectada al plano panjónico. A través entonces de la figura mítica de Teseo, Atenas se representa como una comunidad piadosa, beligerante pero justa, protectora de los débiles y favorecida por los dioses. La innovación mítica de la filiación de Teseo con Poseidón puede relativizar la autoctonía y permite la identificación de los aliados jonios con el héroe ateniense. Además, el relato del enfrentamiento con Minos podría operar, ¿cierto?, como una legitimación alegórica a la nueva talasocracia, y la representación de la Oda 17 por un coro de Zeos en Delos atestigua la irradiación cultural de Atenas antes de que desatara su potencia dominadora sobre los aliados. En suma, lo que observamos es una trayectoria de carácter coherente. Simónides articula una arete igualitarista y piadosa orientada hacia el interior de la comunidad, y Bakílides proyecta esa lógica al plano panjónico a través de la figura de Teseo. Ambos contribuyen desde registros distintos a que la expansión ateniense se presente como moralmente legítima. ¿Tengo tiempo para ver Esquilo? ¿Muy corto? Muy corto. Muy brevemente, lo resumo. Esta trayectoria alcanza una expresión particularmente elaborada en los persas de Esquilo, ¿cierto? Representada en 472, que nos conviene señalar. Esquilo recoge principios que hemos identificado en Simónides y en Bakílides: piedad, moderación, justicia, pero los articula mediante un procedimiento de alteridad, como bien nota, ¿cierto?, hace ya bastante tiempo Edith Hall, a través de la figura de Jerjes, caracterizado como impío, desmesurado y tiránico, construye por oposición una imagen de una Atenas respetuosa de la ley, sobria en lo material y amparada por los dioses. Y lo que es significativo para nuestro problema es que esta moral no se dirige exclusivamente a los atenienses, sino que adquiere en Esquilo un alcance que ahora ya es panhelénico, en la medida en que la victoria sobre el persa se representa como una victoria de los valores griegos en su conjunto. Al mismo tiempo, y esto es propio de la complejidad de Esquilo, la tragedia puede leerse como un discurso de alerta frente a los riesgos de la desmesura, lo que la convierte no solo en legitimación del poder, ya en una época también más avanzada, sino también en advertencia sobre sus límites. Y por último, quisiera cerrar con una reflexión que conecta con el eje del Congreso, y lo que hemos mostrado sugiere que la isonomía ateniense no fue simplemente la institucionalidad de la época del imperialismo, sino que fue la condición política y cultural desde la cual se articularon los valores morales que lo hicieron viable. La participación masiva del demos en la guerra exigía también una arete a su medida, y la hegemonía sobre los aliados jonios requería una legitimación comprensible también para ellos. Los poetas coetáneos, que eran itinerantes, ¿cierto?, articularon y divulgaron creencias morales a través de la lírica y el mito, piedad
igualdad y protección a los más débiles. Estos valores compartidos y creíbles en el momento de la gestación del imperialismo nos permiten entonces conocer el desarrollo histórico de la dimensión moral de la dominación ateniense en su fase temprana. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, José Agustín. Y bueno, abrimos el debate para alguna pregunta o consulta al expositor sobre esta ponencia. No sé si hace falta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, mi enhorabuena, mi felicitación a las dos intervenciones de esta tarde. Yo no tengo preguntas, pero sí muchos comentarios. Lo primero, las reflexiones que habéis hecho ambos acerca del panhelenismo, de diferente cariz, ¿no? Y en diferentes épocas. Sí. Y por lo que respecta al arete, que no puedo estar más de acuerdo en la interpretación que haces, yo recordaría que ya Hesíodo en el 700... aquí. Vale. ¿Se oye ahora? Quiero decir que Hesíodo ya habla del arete del trabajo, que es que no sé por qué tenemos ese empeño de que el arete tiene que ser siempre noble. Y finalmente quería comentar la persistencia de esa creación que tú has marcado de la justificación de la legitimación del papel de Atenas panhelénica, si se quiere, primero Panjonia, ¿no? Pero realmente la defensa de los débiles, ¿no? Que llega hasta finales del siglo IV en el discurso ateniense. O sea que ayer comentaba yo, ¿no?, cómo Demóstenes está llamando a los atenienses a la defensa de la libertad de todos los griegos, no solamente de la democracia ateniense, sino que los atenienses personifican, digamos, la defensa de lo griego, la defensa de lo helénico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que se pueden reunir los distintos conceptos que habéis tocado, ¿no? Muy interesantes los dos. Sí, un comentario breve en relación con lo que me comentas sobre Hesíodo. Creo que aquí hay que notar un avance más en esa tendencia democratizadora de la arete. Y yo creo que aquí es interesante ver, ¿cierto?, a quién se dirige Hesíodo, que, bueno, termina siendo un poeta de alcance panhelénico, pero Hesíodo está hablando al campesino de Beocia en su momento, al menos, ¿cierto?, dentro de su contexto. Para mí Simónides lo hace partícipe a la arete más hacia el contexto isonómico del ciudadano, ¿cierto?, de los politai propiamente tal. Entonces creo que Simónides sí, sigue muy de cerca, sin duda. De hecho hay una intertextualidad en alguna cita que yo leí justamente con Hesíodo, pero creo que lo lleva hacia un paso más adecuado a su contexto político. Sí, eso como comentario. Pero no me has hecho una pregunta, ¿cierto? Ese era el comentario, sí. Te lo agradezco mucho, sí. Muchas gracias. Bien, ¿alguna? Sí, de paso a Mariana, nuestra polemista. No voy a discutir. Bueno, me gustó mucho el trabajo. También como para sumarme un poco a lo que recién decía la profesora Sancho Roger. Con respecto a la figura de Teseo en el siglo IV, fíjate que en Isócrates, en el encomio de Helena, se opone Teseo a Heracles. Y Heracles dice, él hizo sus hazañas porque tenía, digamos, para sí mismo. En cambio, Teseo dice, hizo todo esto para el Ática y para toda Grecia. Eso lo dice en el encomio, que en general se lo suele datar en el 490, 480 más o menos. La figura de Teseo en el siglo IV es retomada constantemente como gran benefactor, y de hecho ya en el siglo V que tenés con suplicantes, digamos, la figura siempre justificando cómo Atenas recibe a los suplicantes. Entonces, digamos, me parece que podés también hacer
Sí. un cruce con suplicantes en el siglo V. Nada, era un comentario Sin también. duda, sí, creo que sería interesante poder seguir la trayectoria de cómo los atenienses van legitimando el imperialismo a través del tiempo y observar esos cambios y también la persistencia de ciertos tópicos. Creo que sí, es muy interesante. Yo no he entrado en el siglo IV a propósito de esto, pero sí que es algo que se puede hacer en un futuro, ¿sí? No, pero claro, es como, digamos, hay como de nuevo, interdiscurso sobre Teseo y esta figura benefactora de la Hélade, porque de hecho Isócrates retoma el paralelismo. ¿Y cómo justifica el paralelismo? Bueno, en el caso del encomio de Helena lo hace con la figura de Teseo, que está en realidad técnicamente estaba haciendo un encomio de Helena y empieza a hablar de Teseo, sí. No, pero... Muchas gracias. No, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias por tu ponencia y aunque por el ritmo. Ya una pregunta, ¿no? Porque justamente tú has citado el diálogo de los medios, de los atenienses, etcétera, no es posible. Ma, ¿qué piensas sobre el hecho que los atenienses dicen en el principio del diálogo que no hablamos sobre el pasado, la justificación, etcétera? Cioè, es posible que es una, ¿cómo se dice? Una estrategia de Tucídides para explicar lo que ellos de verdad en aquel momento al menos piensan sobre la lógica de la potencia, etcétera, o es algo diferente. ¿Qué piensas tú? Sí, aquí me corregirá el profesor Donoso, que conoce mucho mejor que yo a Tucídides, pero hay también un momento en el que se presenta este diálogo de los Melios, si mal no recuerdo, es justamente anterior hacia la campaña contra Sicilia. Entonces, yo interpreto esto a partir de una intencionalidad de Tucídides de mostrar un momento máximo de desmesura, ya cuando la justicia no importa nada. O sea, no es que no importe, pero la justicia la dicen los atenienses, ¿cierto? Es un poco la definición de justicia que aparece en boca de Trasímaco en el diálogo de Platón de la República. Es lo mismo, la justicia es aquello que dice el que puede practicar la justicia por su capacidad, el que puede imponerla. La justicia es del más fuerte. Entonces, yo creo, o sea, lo interpreto así, que Tucídides está mostrando con este diálogo el momento de desmesura máxima de Atenas en el ejercicio de su imperialismo y que a partir de esa desmesura cae, ¿cierto?, muy fuertemente con la expedición fallida, ¿cierto?, a Sicilia. Yo lo veo así. Pero también hay otra cosa que es bien interesante y es que yo no lo trabajé en profundidad, pero sí noté que en la historiografía, tanto en Heródoto como en Tucídides, es decir, podemos situar este discurso ya muy alejado del momento que estoy trabajando con Simónides y Baquílides. Hay una especie de esquema de legitimación que utiliza tanto Heródoto cuando, por ejemplo, lleva a Aristágoras después de la rebelión jónica a convencer a los atenienses de participar en la guerra. Les dice básicamente como aparece en Heródoto. Ustedes debieran participar, ¿cierto? Porque es conveniente económicamente, porque es militarmente posible, o sea, los persas no saben pelear, ustedes ganaron, ¿cierto? Las guerras que han tenido y por lo tanto pueden hacerlo. Y en tercer lugar, porque nosotros somos jonios y tenemos entonces un parentesco con ustedes y ustedes nos debieran entonces apoyar. Es decir, la parte moral propiamente tal va quedando en un tercer plano. Y lo mismo nosotros podemos observar en ciertos discursos que Tucídides pone en boca, por ejemplo, de Alcibíades. ¿Por qué nosotros vamos a la expedición a Sicilia? Bueno, porque nos conviene económicamente, nos sirve para sostener el imperio, ¿cierto? Porque militarmente somos capaces, y en tercer lugar porque nosotros hemos heredado de nuestros padres el imperio. Bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y ahí viene esa parte moral, pero ya muy distinta. Entonces,
yo no lo he estudiado en profundidad, pero sí he advertido que hay un cierto esquema de legitimación en la época Heródoto, Tucídides, que no se corresponde con lo que nosotros observamos en este tipo de literatura. Bien. Gracias, muchísimas gracias. Realmente muy clara y muy convincente la forma en que has abordado esta cuestión. Muchas gracias. ¿Cómo? Muchas gracias. Perdón. Es algo tal vez colateral, mencionaste un poco a la pasada el tema de la autoctonía. Sí. Y bueno, hay debates, ¿no? Hay quienes creen que la elaboración de esa perspectiva mítica es más ya del siglo V, hay quienes piensan que es ya anteriormente, tal vez ya en el sexto hay algunos elementos. Por ejemplo, Miriam Valdés Guía tiene un libro que va en esa dirección de una elaboración temprana de la autoctonía ateniense. Pero lo que sí se ha planteado, creo que es un artículo de Vincent Rosivach que se llama Autochthony and the Athenians, que es que la autoctonía es un discurso elaborado para los atenienses, por los atenienses, mientras que esta visión más panjónica es precisamente el discurso que interpela a los jonios y no tanto a los atenienses propiamente dicho, ¿no? Era un poco esquemático, lo plantea, pero no necesariamente incide dentro de Atenas. No es que no lo sostengan los atenienses, pero para sí mismos la autoctonía prevalecería por sobre el discurso panjónico. Sí, creo que es un elemento de análisis que habría que considerar. Es una hipótesis que plantea ahí Rosivach que me parece interesante. ¿Quién es el autor? Vincent Rosivach. Ahí después te pediré el dato. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Damos un aplauso. Bien. Muchas gracias, Agustín. Y damos por cerrado este primer día del segundo Simposio Internacional. Agradecido a todas y a todos los expositores, que ha sido un día muy provechoso. Seguramente habrán más preguntas, más debate en los pasillos, en el café. Y mañana el día será de una jornada solamente durante la mañana, ¿no? Tendremos 4 exposiciones con un café de por medio, comenzando por quien habla a las 9:30. Luego tendremos la exposición de Dino Piován, ¿no? en la segunda parte de la mañana, y luego, después del almuerzo, después del café, Mariana Franco va a presentar su trabajo sobre los odios oligárquicos, para cerrar con el invitado Breno Batistín, que es el invitado que no pudo asistir y se conectará desde Sao Paulo, de Brasil, para hacer su última presentación. ¿Bien? Así que lo dejamos invitado para mañana, 15 de abril, para este segundo día y cierre del simposio. Muchas gracias por el alto nivel presentado en esta conferencia, que era también el objetivo de este momento de investigación. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.